Hola, amados hermanos, vamos a mirar nuestra clase 5, hermenéutica bíblica. ¿Cómo leer la Biblia para enseñar, aconsejar y corregir? Pues ya vimos la importancia que tiene la palabra de Dios como inspirada, ¿verdad? Que somos iluminados por el Espíritu Santo para entenderla. Ahora vamos a mirar esta parte de, eh, de la palabra de Dios en su interpretación. Entonces, vamos a mirar la hermenéutica bíblica y va a cambiar un poco, bueno, probablemente todo, porque podemos tener muy buenas intenciones, amor genuino por la iglesia, reverencia por la escritura, y aún así hacer daño si no sabemos cómo leer bien la Biblia. Hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar correctamente los textos. Evidentemente, aquí estamos hablando de hermenéutica bíblica y estamos hablando de textos bíblicos. Entonces vamos a ver tres pasos fundamentales de los cuatro tipos de contexto, los géneros literarios y sus reglas. La historia redentiva como marco, la tipología bíblica como predicada de Cristo desde el Antiguo Testamento y los errores más comunes que el anciano debe identificar. Esta clase va a ser densa, échale pausa, toma tu tiempo y pues en primero Dios, Él mismo abrirá su entendimiento y me capacita para explicarles la palabra de Dios y en este caso cómo interpretarla, ¿no? Entonces vamos a mirar los fundamentos. ¿Qué es hermenéutica y por qué importa? La palabra hermenéutica viene del griego hermeneu, que significa interpretar, explicar, traducir. Y la Biblia misma describe el ejercicio hermenéutico en Nehemías 8:8. De hecho, que casi que para los estudios bíblicos me encantaría que este fuera como un texto lema, ¿no? Porque escuchen lo que dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. De hecho, sí tuve una escuela de hermenéutica y le puse ese texto lema de memoria para decirlo antes y después de la clase, o sea, porque te predispone a entender que pues es Dios y hay que escucharlo y interpretarlo claramente. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Me fui por la tangente. Es el conjunto de los principios para interpretar correctamente los textos bíblicos, entendiendo qué quisieron decir en su contexto original y qué significa para nosotros hoy. Evidentemente no es lo mismo el contexto de Abraham en sacrificios y que eh, el contexto de David, ¿no? Ya hay un mundo de diferencia y ni hablar al día de hoy, ¿no? Y aquí está la distinción más importante que vamos a mirar el día de hoy. La hermenéutica correcta se llama exégesis. Muy probablemente no sea una palabra extraña para nosotros. Básicamente el exégesis es sacar del texto lo que está. El error opuesto se llama eisegesis, ¿sí? Entonces, ahí esta eisegesis es de leer dentro del texto lo que yo quiero que diga. La eisegesis es la madre de todos los errores bíblicos. Sí, es la madre de todos los errores bíblicos, de la mayoría de las sectas, de hecho, de todas las sectas, eh, y pues en general tenemos que manejar estos dos conceptos. Aquí es lo único que, estos dos conceptos, pongan pausa y memorícenlo, exégesis e eisegesis, porque sí, es importante. ¿Por qué importa para esto para ustedes como ancianos? Porque el anciano que no sabe hermenéutica no puede proteger la doctrina. Corregir la enseñanza falsa es algo que tenemos que hacer. Y si no la conocemos, no nos instruimos,
no lo haremos bien, ni podremos dar un consejo 100% seguros de qué es lo que la Biblia dice. Puede tener las mejores intenciones del mundo y aún así hacer daño a la escritura, con la escritura, por la mala interpretación. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender pasos fundamentales, porque lo peor que puedes pensar es que, como no sé, hermano, tampoco es tan complicado. O sea, no vamos a hablar de textos complicados, no sé, por ejemplo, uno que en lo personal a mí se me hizo complicado fue Hebreos 6. No sé, hay otros que también me dieron dolor de cabeza en su momento, y no estoy diciendo que ahorita no me den dolor de cabeza a otros, pero son pocos, hermano. Realmente así que digas que, que necesito tener licenciatura o, o hacer pastor para entenderlo, no. O sea, quizás el estigma, ¿no? Que nos estamos haciendo. Pero no, o sea, realmente es fácil, lo que sí es que hay que dedicarle tiempo. Entonces, toda la interpretación fiel se basa en estos tres pasos, en el orden que está y sin excepción. De hecho, cualquier libro de hermenéutica de cualquier autor hace estos tres pasos de una u otra manera. Scott Duval, que es el más común y el que a veces como que usa más en el seminario, una naranjita, no sé si lo estoy pronunciando bien, hay uno negrito igual, o sea, hay unos más complicados que son a nivel maestría y sigue siendo lo mismo de una u otra manera. Entonces, yo se los resumo de esta manera. Paso 1, la observación. Es hacerte ciertas preguntas. ¿Qué dice el texto? Y pues obviamente antes de interpretar hay que observar, ¿sí? Es como querer juzgar algo sin haberlo visto. ¿Quién está hablando? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué contrasta? Es decir, ¿qué se contrapone con qué? ¿Qué tipo de texto es? Porque hay que ver si es narrativa, ley, poesía, profecía o carta. Eh, Y en general una buena Biblia de estudio te va a ahorrar este trabajo. Podemos, no, como lo estoy grabando aunque lo quiero poner privado, no quiero recomendar así Biblias así que digan, el pastor dijo. Pero por mencionar, la Biblia de la Reforma de Sproul es muy pesada para la mayoría. O sea, la venden como una Biblia que te va a ayudar en los devocionales, pero es muy pesada. Yo estoy con una Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional que es de Carson. Me parece buena y para mí, en mi nivel, que no es muy alto, me parece excelente. Y aún así me queda un poquito arriba, ¿eh? Quizás para la gente, para el miembro de iglesia, eh, yo creo que sinceramente recomendaría y de hecho me gusta mucho la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional. Sé que no es reformada, no es presbiteriana, pero en general te va a ayudar mucho en esta parte. Te va a hacer muy fácil las cosas. Entonces, sí la recomiendo. O sea, sí, cómprala. Si puedes comprar una Biblia solamente, cómprala. Si puedes comprar dos, cómprate esa y la de Sproul. La Biblia de la Reforma. ¿Por qué? Porque cualquier cosita que te parezca raro, lo consultas en la otra y ya está. Pero sí, este tipo de observaciones se hace más fácil con este tipo de Biblias. Me volví a ir por la tangente, perdone. El error más frecuente es saltar a la aplicación sin haber observado bien. ¿Sí? No sé, ahorita no se me ocurre o no se me viene a la mente exactamente un texto bíblico, porque vamos a ver unos más adelante, pero sí, a veces estamos viendo, no sé, que Agar mintió y ya, no, pues ciertas mentiras sí son blancas, ¿no? Agar, Raab, y cositas así. Entonces, una vez que tú observas estas cosas, el texto, quién habla, quién, cuándo, todo esto que está en su pantalla,
El paso 2 es la interpretación. Ok, ¿qué significa entonces? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué entendió el receptor original? No hay que saltar todavía a hoy a nuestra iglesia, sino tenemos que todo entender, tratar de entender cómo lo percibió, cómo lo entendió la persona en su contexto. Un texto no puede significar hoy lo que nunca significó. Ojo. El texto no puede significar hoy lo que nunca significó. El contexto histórico, cultural, literario no es opcional. Es el único camino al significado. Por eso es importante que nosotros tengamos eso. Otros libros manejan contexto histórico, político y religioso. En el histórico está la cultura. En el político importa quién reina, y en el religioso cuál era el punto, quién era la herejía, quién era, por ejemplo, Elías, ¿no? Estaba contra los Baales religiosos, hay mucho contexto religioso. O sea, ahí es donde te ayuda mucho esta parte de conocer los contextos y saber lo que significó en su momento, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta causa de los Baales, ¿quién es Baal? El hijo de Acera, y Acera es la diosa del mar, y Baal el dios de la lluvia, y Dios no hizo llover por 3 años, y al final este Baal tiene una evolución a saberse el dios del poder, del dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, dios de la guerra, dios de la cosecha después de la guerra, y dios del poder. O sea, ¿por qué una cosa te lleva a otra? Entonces, en el momento de Elías era el hijo de Acera, dios de la lluvia, dios de la fertilidad, con D minúscula estamos hablando. Obviamente esto golpea directamente a lo que pasa con los profetas de Baal, que no llueve. Está terrible, está humillando realmente a Baal. Y en cambio nuestro Dios, o sea, hizo llover, hizo caer fuego, o sea ya me volví a ir por la tangente, hermano, pero por ahí va. O sea, la interpretación, para que vea, estamos hablando de contexto y todavía no estamos hablando de hoy. Entonces es ahí donde ya vamos a la aplicación. ¿Qué hago con esto? O sea, sí, va a la cera y todo eso está muy curioso, ¿no? Cuando la aplicación de hoy es lo que... Si yo te tengo la aplicación correcta de aquel entonces, fluye naturalmente una interpretación correcta hoy. Si la aplicación contradice la interpretación, entonces hay un error. La pregunta es, ¿qué principio eterno hay en todo esto? ¿Cómo se aplica a la situación específica? Entonces, siempre tenemos que recordar esos pasos. Observar, luego interpreto y luego aplico. No puedo aplicar sin interpretar, y no puedo interpretar sin primero observar. En ese orden, siempre. Siempre. Estos tres, siempre. Ahora, vamos a los 4 contextos. Ay, ya me fui. Hay algo que se llama contexto inmediato. No traten de ver todo el video de golpe, sobre todo si no hemos llevado hermenéutica antes. Váyanselo campechaneando en la semana. Hay una frase que deben memorizar. Un texto sin contexto es un pretexto. Es clásico en la interpretación bíblica. Un texto sin contexto es un pretexto, ¿sí? Todo texto bíblico tiene 4 capas de contexto. Y el buen intérprete revisa las 4 al menos. Hay otras cosas, ¿no? Pero aquí estamos haciéndolo digerible y sobre todo útil, ¿eh? O sea, la mayoría no hace esto. En general no lo hace porque es trabajo, hermanos. Entonces vamos a ver el contexto inmediato. Un versículo antes y un versículo después. Nunca interpretes un versículo aislado. Por ejemplo, hay que ver el párrafo, el capítulo, que son el primer marco. Por ejemplo, un ejemplo que aparece casi en todos los libros de hermenéutica, y hay uno que también se llama falacias exegéticas. No me acuerdo. Y eso les voy a pasar.
el nombre, porque de verdad que ponerse a leer de esto sí es algo que tienen que hacer, pero hay que llevársela tranquilo. Eh, Tiene su complejidad, quizás para alguien que sea maestro de español o que estudie idiomas, filología, estoy en el kinder, ¿no? Lo que le estoy explicando. Pero, porque existen otras complicaciones con la crítica textual, entre otras cosas. Pero para ustedes, hermanos, en el contexto que nosotros no vamos a dar conferencias de teología, en el sentido, no. Vamos a predicar a Cristo, ¿sí? Entonces, no necesitamos complicarnos más. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo se entiende leyendo el versículo 10 al 12, ¿sí? Que habla de aprender el contentamiento en la pobreza y en la abundancia. Pablo no está prometiendo logros ilimitados, ¿verdad? Eh, ¿En dónde está Pablo? Está en una cárcel, no está en un hotel. O sea, rápidamente te das cuenta, cuando revisas estos contextos, te das cuenta fácilmente de todo. Luego hay contexto del libro, y es quizás lo más complicado, repito, tienes tu Biblia de estudio, no, o sea, no es como que te va a hacer el trabajo, ¿verdad? Pero sí te lo va a facilitar. Entonces, eh, lo ideal sería que tú que nada más predicas el domingo, toda la semana partes 2, 3, 4 horas de tu día para ir preparando este solo mensaje, ¿ok? Ustedes no piensen porque uno como predicador, por ejemplo, puede predicar, no sé, 5 o 6 sermones a la semana, digan, es que está fácil. No, hermano, sinceramente la mayoría de las cosas son recalentados. O sea, son sermones que ya hicimos, exégesis que ya hicimos, entonces ya nada más es de darle forma o contextualizarlo. Eh, no crean que es fácil, porque hay veces que se puede llegar a ser ver fácil, y menos cuando escuché ver un pastor de esos que tienen 60, 70 años, eso predican con la palabra de Dios con una precisión tremenda y lo hacen como si fuera, no sé, como beberse una coca, o sea, no, hermanos, no se comparen con la experticia, todo lleva un proceso. Entonces, vamos por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, se entiende diferente cuando uno sabe que Mateo está presentando a Jesús como el nuevo Moisés, dando la ley desde el monte. ¿Verdad? No es lo mismo. Ya el Sermón del Monte tiene otro peso. Cuando uno mira el libro completo. Una vez que tú tienes los versículos alrededor del versículo, los capítulos, o todo el libro, de qué está hablando y qué sección es exactamente, eso es, vamos al contexto histórico-cultural. En el mundo del autor y del receptor, ¿qué sabía el receptor original que nosotros no sabemos? Cuando Jesús dice a sus discípulos, la sal de la tierra, ¿no? En el Mateo 5:13, hay que tratar de investigar los usos de la sal en el Mediterráneo antiguo y eso va a profundizar tremendamente el significado. Miren, aquí se los voy a dejar de tarea porque muchos lo miran como la preserva, ¿no? Otros como el sabor. Investíguenlo. O sea, investiguenlo. No se vayan por la lógica, investiguen qué es lo que significa realmente en el mundo mediterráneo la sal de la tierra. Entonces, vamos al contexto también canónico. ¿A qué nos referimos con esa frase? Tal vez un poco rebuscada, es la Biblia entera. Hay un principio máximo de interpretación. La Biblia interpreta la Biblia, la Escritura interpreta la Escritura. Ningún texto puede significar algo que contradiga al resto de la Biblia. Santiago 2:24 dice que el hombre es justificado por obras, no solo por fe. Y Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Se contradicen? Yo creo que ya todos dijimos no, ¿verdad? Santiago habla de que la fe se demuestra. Pablo habla de que la fe justifica y son dos cosas complementarias. Entonces, cuando tú lo miras en el contexto canónico de la Biblia, pues se complementa, ¿no?
Entonces, vamos, pon pausa, descansa. Géneros literarios. Vamos a verlo a gran escala. Lo importante es la narrativa, ¿no? Eh, lo que te va a evitar más errores de interpretación es tratar a cada texto conforme a su género. Cada tipo de texto tiene sus propias reglas de interpretación. No se lee una ley como se lee un poema, ¿verdad? No se lee una carta como se lee una profecía apocalíptica. Vamos a mirar la narrativa. Génesis, Reyes, Hechos. Describen lo que ocurrió, no necesariamente lo que Dios aprueba. Por ejemplo, está creo que es Jefté, que mata a su hija porque promete que iba a dar por sacrificio lo primero que encontrara. Eso es narrativo. Obviamente no necesariamente es algo que agrade a Dios. Claramente no agrade a Dios. Ni lo aprueba, ¿no? La Biblia narra el pecado de David sin aprobarlo. Entonces hay un error en moralizar a cada personaje como un modelo a imitar. De hecho, no. Todos los personajes bíblicos no son dignos de imitar en el sentido completo porque son pecadores como nosotros, como tú y yo. Más bien se mira su dependencia en Cristo, o a veces algo que se llama tipología, cómo ejemplifican a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera es la narrativa, y más que ustedes aprendan los tipos de, de géneros literarios y lo van aplicando poco a poco. La ley es Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Hay 3 tipos de ley. La ley moral, universal y permanente. La ley civil, que es específica para Israel, ceremonial y cumplida en Cristo. Y pues estas dos, la civil y la ceremonial, pues ya no tienen un valor hoy. Por eso es importante distinguir si está hablando de la ley moral, civil o ceremonial. Entonces, no podemos aplicar una ley civil del Antiguo Testamento del texto que este es, al siglo XXI sin pasar por Cristo, ¿verdad? Porque sería un error tremendo de interpretación, como el de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? El siguiente género es poesía y sabiduría, salmos, proverbios, Job, lenguaje figurado, hipérbole, paralelismo. Los proverbios son principios generales, no proezas matemáticas. Por ejemplo, instruye al niño su camino y cuando se hará Dios no se apartará. Es un principio general de sabiduría, no una garantía absoluta. Que lo importante es mirar que obviamente estos libros no todo es poesía, no todo es sabiduría. También tiene elementos que se combinan en la ley, narrativa, entre otras cosas, pero pues son los que hay. Y finalmente profecía, Isaías, Jeremías y Apocalipsis también tiene profecía. Y pues en general las profecías están cumplidas en Cristo. Hay otros matices por ahí, pero se verán en su momento. Pero esto se trata de mezclar la predicación de pacto en el presente con anuncio futuro. Si no conocemos la teología del pacto, pues hay que hacer probablemente un congresito en la iglesia para explicarlo. Pero espero que sí. Si no, en verdad no se preocupen, no es algo complicado tampoco. Entonces, pero sí, se tiene que ver desde el pacto y la predicación tiene que ser pactual. Los profetas no son principalmente predictores de futuro, son fiscales del pacto que confrontan a Israel con su infidelidad. El error es leerlo solo como predicciones cronológicas, ¿sí? Entonces, eh, existen también epístolas o cartas que son Romanos, Gálatas, Efesios, ¿no? Que son una correspondencia real
a una iglesia real con un problema real. El contexto receptor determina mucho, ¿sí? Gálatas resuelve el problema del judaizante. No es un manual general de vida cristiana. También existe el género apocalíptico. Daniel, Apocalipsis, son ellos, ¿no? De hecho, tengo la intención, ojalá que pueda, porque hay ciertos profetas que hay que estudiar, como Malaquías, Daniel, y otros que se me escapan ahorita, antes de entrar a Apocalipsis, porque el Apocalipsis va a citar directamente estos símbolos e imágenes. Entonces, el género apocalíptico usa imágenes simbólicas, números con significado, lenguaje de resistencia, bajo persecución. El error más común es interpretar cada imagen literalmente sin entender las convenciones del género. Entonces, sí. Vamos a mirar un poquito más esto en los principios que la tradición sostiene, nuestra tradición reformada. Ustedes saben que yo siempre les digo que ante todo lo que digan nuestras confesiones, generalmente, casi siempre va a estar bien. O sea, si ustedes seguían con cualquier pregunta o duda, compren sus símbolos doctrinales de la iglesia o compren su confesión de fe de Westminster y los catecismos menor y mayor, y casi que van a responder cualquier cosa con ello. Pero bueno, lo primero que debemos ver es que la claridad de la escritura de la Biblia puede ser entendida. Hay textos difíciles, sí, pero no contradicen los claros. Por eso Westminster dice que todo lo necesario para la salvación está tan claramente propuesto en la escritura que no solo el letrado, sino también el iletrado puede alcanzar el entendimiento suficiente. Y eso significa dos cosas, que la Biblia no necesita un papa para que la interprete, pero sí necesita esfuerzo y método de parte del lector. Lo que les digo, cualquiera podría, siempre y cuando, pues, para empezar, esté iluminado. O sea, hay que pedir iluminación al Señor. Y segundo, pues, Dios tiene misericordia siempre. Y cuando vamos a predicar en la iglesia, generalmente un domingo estamos predicando a Cristo. Solo no te compliques tú solito con el pasaje. No sé, meterte con la divina de Endor no es difícil, sinceramente, pero sí es polémico, ¿no? Y así hay más, no sé, Apocalipsis, creo que es 20, donde sale del milenio, ¿no? Te estás matando tú solito en complicaciones que no son necesarias, al menos en nuestra iglesia que estamos con misiones. O sea, aún en la misma iglesia aún falta un poco para meter esos temas. Todavía falta crecer un poco más. Entonces, la Biblia es clara, pocas son las complicaciones. Y lo segundo es que hay una analogía de fe. La escritura interpreta la escritura. Lo oscuro se interpreta con lo que está claro. Lo particular, por lo general. Romanos 12:6 habla de profetizar según la analogía de la fe. Es la regla de fe como marco de interpretación. Si su interpretación de un texto difícil contradice un sistema doctrinal que está muy claro en la escritura, el problema está en su interpretación, no en la Biblia. Así de simple, ¿sí? Entonces, pues son las dos cosas. La escritura interpreta la escritura y la Biblia puede ser entendida. Entonces, vamos al siguiente diapositiva. La historia redentiva. La Biblia no es una colección de textos independientes, es una historia de redención con una dirección clara, hacia Cristo y su reino consumado. Hay épocas en esa historia, la creación, la caída, la promesa, el éxodo, el Sinaí, el reino, el exilio, la restauración, Cristo, la iglesia, la consumación. Todo texto bíblico está ubicado en una de estas épocas y esa ubicación afecta cómo se interpreta y aplica. Antes de interpretar cualquier texto, tiene que hacerse 3 preguntas. ¿Dónde estoy en la historia de la redención? ¿Está el texto antes o después de la cruz?
importantísimo ubicar siempre la cruz primero, de hecho, porque eso cambia el peso de cada promesa. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de texto es? La ley del Sinaí no se aplica igual antes y después de Cristo. Y la tercera y la más importante y también la más ignorada es cómo se conecta con Cristo. Vamos a mirar a Lucas 24-27. Este versículo es clave. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las cosas, todas las escrituras, lo que decían de él. Cristo mismo les enseña la hermenéutica a los discípulos de Maús. Toda la escritura apunta a él. Y de hecho ahí es donde también dice que ardían sus corazones. ¿Se imagina haber escuchado hablar al Señor Jesucristo explicando todo eso? ¿Cómo ardía el corazón? Yo lo imagino y de pronto quizás en mi ingenuidad diría, ay, qué envidia. Pero sinceramente, hermanos, con todo el conocimiento que tenemos a la mano hoy día, creo que nada más, quizás no llegaríamos a lo mismo, pero sí nos acercaríamos mucho, teniendo el propósito y sobre todo haciendo el tiempo, hermanos. Realmente podríamos acercarnos bastante a lo que el Señor estaba diciendo ahí. Y yo creo que genuinamente el Señor puede iluminarnos a ello. Entonces vamos a la tipología bíblica, que es otro punto importante. La tipología bíblica son patrones reales que apuntan a Cristo. Es uno de los conceptos más poderosos y más malentendidos de la hermenéutica. Hay que distinguirla claramente de la alegoría. Un tipo es una persona, evento o institución del Antiguo Testamento que prefigura a Cristo en su obra, pero establecido por la escritura misma, no por la imaginación del predicador. Si el Nuevo Testamento no establece la conexión, hay que tener cuidado. Ejemplos que la escritura establece explícitamente son, por ejemplo, Adán es un tipo de Cristo, lo dice Romanos 5:14. Dice que Adán es figura del que habría de venir. El Cordero Pascual es el tipo de Cristo. 1 Corintios 5:7 dice, Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado. La serpiente de bronce es un tipo de Cristo, San Juan 3:14. Jesús mismo dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí convendría a preguntar, hermanos, ¿qué significó la serpiente de bronce? Que haya sido levantada, en su contexto, en su época, qué tipo de religiones había, todo eso. Y van a ver que este pasaje a veces lo predicamos y lo tomamos con mucha ligereza, que no debería. Entonces Jesús mismo nos dice estas cosas, ¿no? Melquisedec es un tipo de sacerdocio de Cristo. Hebreos 7 lo desarrolla completito. Todos esos casos del Nuevo Testamento establecen explícitamente la conexión. Esa es la tipología legítima. Ahora, existe tipología parcial o ilegítima donde se ve claramente a Cristo, pero no está confirmado en la escritura. Y ahorita la verdad no viene un ejemplo a la mente, pero sí, a veces hay autores que, o sea, yo les aconsejo que nada más usen la tipología legítima y olviden la demás. Pero hay autores que hablan de tipología parcial, tipología ilegítima, pero que finalmente es tipología, ¿no? Por ejemplo, hay una tipología ilegítima de Job en Cristo, porque no está confirmada por la Biblia, pero se ve claramente, creo que es en su sufrimiento, en algo, no lo recuerdo. Perdónenme, pero sí, aunque no esté confirmada, hay veces que se ve claramente, pero es una tipología parcial, creo que así le llama un autor, y ya no me acuerdo ni qué autor es. Entonces, lo siguiente es la alegoría arbitraria, que es muy diferente. El predicador asigna significados que el texto no establece. Por ejemplo, que las 5 piedras de David significaban la oración, el ayuno, la fe, la obediencia y el servicio. ¿Quién dijo eso? Nadie en la escritura. Eso es alegoría inventada y debe evitarse. O por ejemplo, que en el Salmo 23, que la copa que rebosa es la fe que llena el corazón del creyente, y la copa es el corazón y lo que rebosa es la fe, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿En qué parte, no?
Y pues esta parte de Salmo 23 es bastante hermosa y fácil, pero al mismo tiempo difícil porque muchas veces vamos a acostumbrar a no hacerlo como, como debe hacerse, sinceramente. Entonces, ¿cómo se debe predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento? Um, Hermanos, no olviden poner pausa. Les estoy dando prácticamente mi semestre de hermenéutica 1 y 2 del seminario en este video, ¿ok? Con la intención que pues tengan una idea de todo y investiguen lo que les guste. Espero que de verdad esté despertando pasión y gusto por la hermenéutica. Y, y pues no, obviamente en algo me he equivocado en todo este tiempo. Investiguen por su propia cuenta. Entonces, vamos a ir viendo ahora el siguiente punto que serían otras, no sé, otras 4 horas de clase en el seminario, que es cómo predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Entonces, hay 4 caminos legítimos para ir de cualquier texto del Antiguo Testamento a Cristo. A. Nosotros vamos a ver el cumplimiento directo. El texto anuncia explícitamente algo que Cristo cumple. Isaías 53, el sufrimiento de vicario del siervo. Miqueas 5:2, el nacimiento en Belén. En el Nuevo Testamento mismo establece esa conexión. Aquí solo hay que mostrar el texto del Antiguo Testamento y el del Nuevo, que lo aplica a Cristo. Por eso los sermones decembrinos son relativamente fáciles. El camino B es la tipología establecida por la Escritura. Ya lo vimos, el Cordero Pascual, la serpiente de bronce, Melquisedec. Explique el tipo primero en su contexto original, qué significó la serpiente de bronce, Melquisedec como sacerdote, el Cordero Pascual. Y luego muestre ese antitipo en Cristo, como esto en Cristo se mira ya como algo revelado. La vía C, que es mi favorita, es la vía del fracaso humano. Personajes del Antiguo Testamento apuntan a Cristo al fallar. David es ungido, es un rey, ¿verdad? Ungido, poeta, guerrero, pero comete adulterio y homicidio. Su fracaso dice que necesitamos un rey que nunca falle. Cristo es ese rey. Y la clave es que no saltes el fracaso, que es lo que la mayoría hace. Primero muestras lo bueno, luego su insuficiencia y luego el cumplimiento en Cristo, que Cristo es ese rey que esperábamos. Por eso es que, y esto pesa más en pasajes como dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Creo que es en el martes controversia, que se suele predicar eso, pero sí. El camino de la vía de promesa progresiva. Segunda de Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios son en el sí. El pacto con Abraham, el trono davídico y el nuevo pacto de Jeremías, todas se encuentran su cumplimiento en Cristo. Rastree el hilo de la promesa y muestre dónde llega. Y si tienes su Biblia de estudio, parezco vendedor, hermano. Yo no vendo Biblias. Pero si tienes tu Biblia de estudio, de verdad que se hace mucho más fácil. Entonces, esto nos lleva a los 4 niveles para ubicar cualquier texto bíblico. Antes de enseñar cualquier texto, hágase 4 preguntas en el orden que estamos viéndolo ahorita. Nivel 1, literario. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es narrativa, es ley, poesía, profecía, evangelio, epístola, apocalíptica? Cada género tiene sus reglas propias. Sí, o sea, sí, hermanos, con una Biblia de estudio esto se hace... O sea, si te iba a tardar 2 horas en hacerlo, lo haces en 10 minutos. Entonces, el nivel 2, histórico redentivo. Aquí sí, yo creo que tal vez les puedo regalar una tablita de ir checándolo, ¿no? Pero, ¿dónde estamos en la historia de la salvación? ¿Antes o después de la cruz? ¿Antes o después del Sinaí? ¿De la misma promesa tiene esto un peso diferente según el momento de la historia? Entonces, no solamente se trata de la promesa, sino en qué punto de la promesa. El 3 es el doctrinal. ¿Qué doctrina está aplicando? Dios,
el pecado, Cristo, el Espíritu, la salvación, la iglesia. La doctrina debe interpretarse en el marco del sistema bíblico completo. Es como la divina de Endor. ¿Por qué se complica? Porque no se toma en cuenta el nivel doctrinal. ¿Qué es lo que realmente quiere enseñar ese pasaje? ¿Quiere enseñar si era Samuel o no era un demonio? ¿Y realmente eso es lo que está enseñando ese texto en ese momento? Ahí está por qué se complica tanto y por qué no hay tanta claridad. Claro, si tú ya tienes una postura como yo, pues sí vas a ver claridad, ¿no? Pero se complica porque ese no es el punto del tema, ¿no? Eh, el punto, si no me falla la memoria, es la desobediencia de Saúl. ¿Y cómo fue a consultar una divina, ¿no? Entonces el nivel 3 doctrinal es importantísimo porque te lleva a controversias innecesarias. Nivel 4, el pastoral. ¿Qué debe producir el oyente? O sea, si una predicación no lleva a la práctica, es un pretexto, es un monólogo, hubieras mejor traído un psicólogo, hubieras llevado mejor a un erudito de algo, porque probablemente, hermanos, tú y yo no somos los mejores predicadores ni los mejores de nada, pero demos aplicación práctica a la iglesia. Hay que decirle, en el nombre de Dios, Dios te manda a hacer esto y aquello, ¿sí? Fe, arrepentimiento, consuelo, corrección, adoración, perseverancia, son los puntos a los que debemos llevar a la iglesia. La aplicación es parte de la interpretación, no es un añadido. Si yo veo que el texto, por ejemplo, Apocalipsis 4, es adoración pura, entonces tengo que llevar a la iglesia a la adoración. Tengo que llevar a que la iglesia aplique la adoración, ¿sí? Entonces, por ahí, esos son los 4 niveles. Vamos a casos de estudio específicos. Hay 6 errores hermenéuticos clásicos. Ya estuvimos viendo algunos. Eisegesis. En este punto creo que ustedes ya saben qué es esto. Filipenses 4:13, me puedo ganar el campeonato. De hecho, creo que es Stephen Curry, un basquetbolista, que tiene sus tenis que dicen 4:13 por Filipenses. Porque dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues qué bonito gesto, ¿verdad? Digo, me gustaría tener esos tenis, pero están mal aplicados. El texto habla de contentamiento en la pobreza y abundancia, no de logros deportivos, esos eisegesis. Error 2, atomismo. Tratar versículos, comunidades independientes sin contexto. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Una promesa hermosa, pero fue escrita para Israel en el exilio en Babilonia. Aplicarla directamente para mi plan de carrera personal es atomismo. Mi negocio, ¿no? Error 3. Y amados hermanos, creo que antes me enojaba mucho cuando lo escuchaba. Hoy me causa ya mucha tristeza porque lo veo en la mayoría de los predicadores. Solo diré eso. Sé valiente como David. ¿Dónde queda Cristo? ¿Dónde queda el Evangelio? David apunta a Cristo. Es el rey valiente final. Y ese rey valiente final es Cristo. En unión con él, el creyente aprende valentía real, no imitando a David. Y no es la única manera en la que se mira el moralismo. Siempre que la base seas tú, es moralismo. La base es Cristo. Él es quien nos capacita y Él es suficiente. 4. Alegoría arbitraria. Las 5 piedras de David son oración, ayuno, fe, obediencia y servicio. Lo siento, hermano, se lo voy a estar diciendo porque lo van a escuchar. Cuando lo escuchen, de eso hablaba el pastor. Es que sí, hermano, está muy repetida esta predicación.
Y claro, no vas a exhibir al predicador, pero pues es ahí donde empieza el corazoncito y hay que aprender humildad. La verdad que en la mayoría de las veces, pues lo reflexionas para ti, te anima para esforzarte más para predicar bien, porque pocas veces va a ser de provecho corregir a un predicador. Eh, a menos que lo conozcas y lo quieras mucho y te quiera mucho, quizás sí. Entonces, nadie en la escritura dice eso. Y si el texto no lo establece, significado simbólico. Hay también el de la copa del Salmo 23, lo escucha mucho, la fe, ¿no? Entonces, el predicador no lo puede inventar si la Biblia lo dice. El error 5 es el hiperrealismo. Perdón, hiperliteralismo. Ignorar el género literario e interpretar todo literalmente. Salmo 91:4. Con tus plumas te cubriré y debajo de tus alas estarás seguro. Dios no tiene plumas físicas. Es un lenguaje poético. Creo que es el Salmo 109 donde hay una oración que pide que el enemigo, lo dice más fuerte de hecho, esté al lado de ti. Hay otro que dice que azote los hijos en la peña, ¿no? A los bebés en la peña. Me pregunto si también lo diríamos literalmente. Claro que no, hermanos. Todo tiene su género, tiene la parte poética y lo vimos en la clase pasada. El mismo Señor Jesucristo hizo una distinción lingüística y literaria. Quiere decir que nosotros también tenemos que hacer. El error 6 es la promiscuidad textual. Citar textos fuera de contexto para apoyar cualquier posición. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, hermanos, estamos aquí reunidos en el culto, vamos a alabar a Dios porque somos 2 o 3 y Dios está en medio de nosotros. Pues fíjense que a pesar de que está mal el aplicar ese texto en ese contexto, pues la fe no está mal, ¿no? Pero el texto está hablando de culto, no, está hablando de disciplina eclesiástica, no de una promesa de presencia de divina garantizada en cualquier reunión pequeña. Está hablando de disciplina, de dar grado de disciplina a los hermanos que están mal. Entonces, son 6 errores. No diría que son fáciles de memorizar, pero memoricen. Cuando escuchen una enseñanza, aprendan a identificar cuál está ocurriendo. Espero que no haya ni una, pero hay que checar esta parte. Ahora, vamos a aplicar los 3 pasos a un solo versículo de los más malinterpretados de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cuál es la observación? ¿Quién escribe? Pablo. ¿En dónde? En prisión. ¿A quién? A la iglesia de Filipos. Esta iglesia le llevó dinero al apóstol Pablo. ¿Cuál es el contexto inmediato? Los versículos 10 al 12. Sé vivir humildemente y tener abundancia. He aprendido a estar contento, cualquiera hacer lo que me encuentre. Entonces, el versículo 13 ya viene después de eso. Entonces, si ya tengo ese contexto, he observado, puedo interpretar. Todo lo puedo significar todo que puedo estar contento en cualquier circunstancia, sea abundancia o sea escasez. El todo no es ilimitado y eso es importante porque hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, no me des demasiado, no sea que yo me pierda, no me des muy poco, no mendigue yo, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo dice, pues yo he aprendido a contentarme, tenga mucho o tenga poco. Entonces, está definido por el contexto. Entonces, Pablo no está prometiendo logros ilimitados, está describiendo la suficiencia espiritual bajo presión. Cristo lo fortalece para sufrir bien, no para evitar el sufrimiento. Entonces, justamente ya teniendo esta interpretación correcta, vamos a la aplicación. No significa que puedo ganar el campeonato, conseguir el trabajo, superar cualquier reto personal. Lo que sí significa es que en cualquier situación que Dios me permita, tengo la suficiencia en Cristo. Y ya como ancianos, pastores,
Cuando alguien usa este versículo para declarar prosperidad, muestre los versículos 10 al 12 antes del 13. Y listo. No nos compliquemos. Vamos por el caso número 2. San Juan 3, del 1 al 21. Cuando hablemos de San Juan 3:16, es quizás me atrevo a afirmar que es el versículo más conocido. El Evangelio, ¿no? Es el nivel literario. Testimonio teológico e histórico, ¿no? Juan escribe para producir fe. Él mismo lo dice en Juan 20:31, el propósito. Ahí está el nivel literario. ¿Se acuerdan? El versículo antes, después y el de todo el libro. El lenguaje de Juan es altamente teológico. Luz, tinieblas, nacer de nuevo. Todo tiene peso doctrinal, no es narrativa simple. De hecho, está bastante cargado porque, de hecho, lo que se está hablando ahí es con un erudito. Es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, con un erudito de la ley. O sea, de verdad que todo está bien pesado ahí. Entonces, el nivel histórico y redentivo, estamos hablando ya en el ministerio terrenal de Jesús, antes de la cruz, pero dentro del cumplimiento de la cruz. Jesús está revelando el plan eterno de Dios en conversación privada con Nicodemo, un maestro judío, miembro del Sanedrín, que va de noche a buscarlo. Nicodemo representa a Israel que no conoce o no reconoce al Mesías. Entonces, ¿cuál es el nivel doctrinal? La cristología. Nuevo nacimiento, la soberanía en la salvación, el juicio. Juan 3:16 no puede leerse solo. Necesita los versículos 17 al 21, que hablan del juicio de los que no creen. El amor de Dios incluye juicio para los que rechazan al Hijo, ¿sí? Y ya a nivel pastoral, estamos hablando de la fe en Cristo como única esperanza, arrepentimiento. El que cree pasa de muerte a vida. No es promesa de prosperidad, es oferta de vida eterna y llamado urgente, ¿sí? Evidentemente esto pues, es más fácil de lo que lo estoy diciendo en este momento, pero pues por el tiempo tengo que ser así de técnico. Entonces, vamos a la hermenéutica en consejería. La hermenéutica no es solo para el púlpito, de hecho considero que es más para la consejería. Alguien con culpa profunda por los pecados del pasado puede venir a ti a preguntarte cosas. El error frecuente es usar versículos de ánimo genérico y consejos de autoestima. La ruta correcta es, por ejemplo, Levítico muestra la necesidad de expiación. Salmo 51 habla de confesión real y honesta. Isaías 53 habla del siervo sufriente que carga el pecado. Romanos 3 al 5 explica la justificación. Hebreos 9 y 10 muestra el sacrificio definitivo. Primera de Juan 1 y 2 afirma que Cristo es nuestro abogado. La culpa se trata con expiación y seguridad en Cristo, no con autoconfirmación o autoafirmación. Alguien que está sufriendo injustamente siente que Dios lo abandonó. Todo pasa por algo, ¿no? No, hermanos. O promesas de bendición futura sin acompañar el dolor presente. Hay que usar la ruta de Job. Sufrimiento sin explicación inmediata, ¿verdad? Pero también hay salmos de lamento y oraciones. Isaías 40, por ejemplo, dice que Dios no olvida. Los evangelios, Cristo padece. Primera de Pedro dice que hay que sufrir haciendo el bien, y Apocalipsis habla de la vindicación, que el sufrimiento no es eterno. Todos sabemos que no habrá más lágrimas ni dolor, y eso no es algo que se pueda decir a la ligera solamente. Es algo que tiene peso, porque es verdad. Entonces, alguien atrapado en un pecado habitual. El error es esfuérzate más. No, la ruta de Génesis 3 y 4, el dominio del pecado desde el origen. Hay una lucha real. Éxodo nos habla de redención antes de la obediencia. Romanos 6, la unión con Cristo y muerte al pecado. Gálatas 5, el espíritu contra la carne. Hebreos 3, la comunidad como guardia con el endurecimiento. Ahí es donde entra la consejería, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos armar entonces una clase bíblica fiel? Primero, lee el contexto completo
en su contexto antes de prepararle el párrafo completo y el capítulo. 2. Identifica el género y el contexto histórico. ¿Sí? 3. Encuentra la idea principal del texto. 4. Y ubícalo. Ojo, esto es importantísimo, no te lo saltes, en la historia redentiva. 5. Deriva las aplicaciones que fluyan del texto. Y 6. Pruebe su interpretación, porque tiene que ver que no contradiga ninguna otra cosa. Y pueden poner poquito pausa y checarlo con calma. Entonces, ya estamos en la última trayectoria, así que las preguntas de diagnóstico que podemos mirar también son: ¿qué tipo de texto es este? 2. ¿A quién le escribió el autor y qué problema resolvía? 3. ¿Cuál es la idea principal en una oración? Es importante resumirlo en una oración, en una sola línea. Si no puedes resumirlo en una oración, entonces lo más probable es que no la has entendido. 4. ¿Dónde está este texto en la historia de la redención? 5. ¿Cómo conecta con Cristo y el Evangelio? 6. La aplicación que deriva y fluye del texto y cómo la importamos de afuera. ¿Sí? 7. ¿Mi interpretación contradice alguna doctrina clara de la Escritura? 7 preguntas. Si gustan, podemos hacerlo un documento y lo imprimimos. Entonces, aquí les dejo unas preguntas para reflexionar. Después de clase, esto lo vamos a hacer en persona. Pongan pausa, captúrenlo o escríbanlo. Y el siguiente sábado vamos a reunirnos en persona. Vengan listos para practicar con San Juan 3 del 1 al 21. Chequen estos 4 niveles, identifiquen el error hermenéutico que han cometido antes, estén listos para compartirlo, hay que ser sinceros, y traigan una pregunta bíblica real que les hayan hecho. Lean Nehemías 8 del 1 al 12 y pues es el ejemplo de hermenéutica en acción. Entonces, eso es todo, amados hermanos. Dios les bendiga y nos vemos primero Dios.